vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en San Mateo capítulo 25, versículo 31, el juicio de las naciones. Y vamos a compartir una hermosa palabra de Dios que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y todos los santos ángeles con él. Se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuiste a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, mis pequeños, a mí me lo hiciste. Qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra que de repente a última hora de anoche vino a mi mente este versículo cuando dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Porque él acá estaba comparando, ¿no?, cómo sería el juicio de las naciones. Pero él estaba queriendo decir también la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, de tener que dejar marcada la enseñanza que Él nos dejó a nosotros también tenemos que seguirlo. Y la importancia que es para Él, ¿no?, que nosotros podamos ayudar al prójimo, que nosotros también podamos ser responsables en entregar la palabra de Dios. Como dice el versículo 35, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Que no solamente en lo terrenal, en el vivir de cada día, sino también ocuparnos de la parte espiritual de nuestro prójimo, de nuestro hermano, de nuestra familia. Y también habla de ese hambre espiritual, de esa sed. Personas sedientas de la palabra de Dios, personas con hambre, personas que están perdidas, que no saben qué camino agarrar, que no saben qué hacer con su vida y qué camino agarrar para poder llevar una vida mejor, para poder para empezar camino diferente. Algunos le tocan un camino diferente. Por ejemplo, dicen: bueno, me voy a ir de esta ciudad y me voy a ir a otra ciudad a empezar de nuevo. Para muchos eso es empezar de nuevo. Para otros empezar de nuevo es decir: bueno, me voy a otra ciudad a estudiar, o empiezo un trabajo nuevo, así que mi vida empiezo de cero a organizar todo. Para otros en el momento que se casan. Pero acá cuando habla de forastero está hablando de qué camino tomar. ¿Qué camino tomar para empezar de nuevo en tu vida? Para empezarla de vuelta, para empezar una vida nueva, diferente. ¿Qué camino o qué metas o qué futuro te trazás?
Y eso es también lo que la palabra de Dios te habla. Por eso habla del forastero, que viene de otro lugar o que va a otro lugar. ¿Y qué podemos hacer nosotros por vos o por esas personas que andan como forasteros? Dice la palabra de Dios que tenemos que recogerla, que tenemos que indicarle el camino a seguir, que tenemos que guiarla, que tenemos que alimentarla, que tenemos que hidratarla, darle de beber de la que es la palabra. Estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitaste. A veces el Señor está pidiendo que vayamos a visitar al enfermo, que veamos al que está débil, que velemos por las personas que tienen ese tipo de necesidad, que acompañemos al enfermo, que lo visitemos, que le demos de vestir al que está desnudo. Y esto lo está diciendo la palabra de Dios. Y los hijos de Dios, que saben que esto es una responsabilidad y lo están haciendo, dice que le van a preguntar al Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo hicimos eso, Señor? ¿Cuándo? Porque ya para el pueblo de Dios, hacer esto que Él nos está pidiendo aquí en San Mateo 25, 35 en adelante, lo que Él nos está pidiendo, los hijos de Dios ya sabemos que lo tenemos que hacer. Es algo que cotidianamente nosotros lo tenemos que hacer. Alimentarnos nosotros, pero también alimentar a nuestro prójimo. Ayudar a nuestro prójimo. Y a veces, con la ayuda diaria, hablando de lo terrenal, de un alimento, de llevar una palabra a un amigo, a una persona enferma, de visitar a una persona que esté presa, que esté en la cárcel, darle una vestimenta a la persona que lo necesita, llevarle parte de nuestro alimento a la persona que lo necesita. Es un mandato bíblico que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, como seres humanos, porque Él lo dejó marcado en su palabra. Y es un deber que debemos tener cada día de hacerlo, es una responsabilidad. Por eso no debemos de dejar de hacer ni una cosa ni la otra. Porque para Dios es muy importante. Cuando Él habla también de las cárceles, que habla de las cárceles espirituales, que hay personas que son difíciles de darle una mano, hay personas que están en situaciones tan difíciles, tan profundas, que están muy deprimidas, que están sumidos en la tristeza, que están llenos de odio, que no pueden perdonar. Esas personas que están en esas cárceles espirituales, que están metidos en una adicción y que no hay forma, pareciera que no hubiera forma de sacarlas adelante. El Señor nos está mandando a esas personas también. Y que para Él es re importante, Él nos marca en su palabra. Y está haciendo una comparación. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de Él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Acá el Señor nos está hablando de cómo será su juicio a las naciones. Y esta es la interpretación que yo te puedo dar hoy para que no nos olvidemos cuál es la responsabilidad como hijo de Dios y como pueblo de Dios. El Señor nos está dando cada día. Por eso es que vemos a diario personas que quizás por la pandemia no nos estamos congregando en templo, pero sí estamos congregados en el Espíritu, estamos reunidos en el Espíritu. Porque nuestro espíritu está reunido en la presencia de Dios, con los ángeles del Señor,
porque le buscamos a Él, porque sabemos que sin su palabra, sin la oración, sin las alabanzas, vamos a tener hambre, vamos a estar sedientos. Sin la oración, sin su palabra, vamos a estar sedientos, vamos a estar desnudos. Nuestro espíritu va a volver a la cárcel. Vamos a volver a la esclavitud. Por eso en este tiempo hay que estar centrado y hay que ser inteligente y hay que tener una mente sólida. Y lo vamos a lograr a través de la palabra de Dios. Y para aquellas personas que necesitan salir de esas cárceles, por eso hoy te hablo a través de estos micrófonos. Y no me canso, no me voy a cansar de hablarte cada martes, cada jueves y cada vez que me vea a través de un micrófono para poder hablarte. En lo personal, donde esté, siempre Dios me da la oportunidad y la posibilidad cuando veo una persona de poder hablarle lo más mínimo de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Esa palabra la decía anoche un jovencito que a través de su Facebook, de su biografía, transmitía en directo. No lo mandó nadie, pero sí él, como tiene conocimiento de la palabra y es responsable, que él tiene que predicar la palabra de Dios. Él solo se puso en vivo, en directo, a predicar la palabra de Dios. He visto muchos jovencitos y jovencitas y personas que nadie los mandó, sino que es la misma responsabilidad que tenemos, que el Espíritu Santo nos amonesta a predicar su palabra. Entonces hoy lo podemos hacer a través de las redes sociales y todo el pueblo de Dios se ha puesto en pie a predicar la palabra de Dios, sea a través del WhatsApp, a través de grupos de WhatsApp, a través de las redes sociales, a través de Twitter, de distintas formas, a través de cartelería. Se está usando mucho la cartelería en la ciudad, porque por ahí el contacto de un tratado puerta a puerta, quizás ahora con la pandemia se torna complicado, pero sí a través de cartelería en los semáforos, altos parlantes al aire libre, desde el patio de la casa, desde el balcón de la casa, altos parlantes, se pueden ver predicando la palabra de Dios. Porque el Señor a nosotros nos ha enviado a darle el alimento al hambriento, dice, a abrir las cárceles, a visitar a los enfermos. No nos está diciendo que los desechemos, no nos está diciendo que dejemos de lado al enfermo, al necesitado, al pobre. No nos está diciendo que el que está preso o en las cárceles lo juzguemos, lo dejemos ahí tirado, encerrado, que por culpa de él que está ahí, bueno, que se las arregle. No, dice que Él nos está mandando a predicar a esas personas. De una forma o de otra nos está mandando a abrir las cárceles a las personas. Que si hay una persona enferma, no nos está diciendo que la dejemos de lado, sino que la visitemos. Porque a esas personas el Señor le va a decir, venid a mí, benditos. Porque cuando yo tuve hambre me diste de comer. Porque cuando estaba enfermo me fuiste a visitar. De ese amor te está hablando el Señor. De ese amor. Por eso yo te bendigo en esta tarde. Y te dejo esta hermosa palabra de reflexión para tu vida, que el Señor me tocaba a mí primeramente anoche, y sé que lo está haciendo con muchos de ustedes en esta tarde, porque Él cada día nos amonesta, de una forma y de otra, para poder predicar su palabra.